Hola Carolina, hola a todos. Este, Estamos en la edición de la revista Parletre, la revista de Santiago del Estero, Argentina. El propósito de nuestra revista es difundir y conversar entre psicoanalistas con los distintos discursos de la cultura actual. En esta ocasión, en esta edición, hemos convocado a Carolina Cápraro, que ella es una colega amiga de la Fundación Cultura Analítica de Salta, y ha coordinado una aventura por la literatura infantil. Es una publicación en la que se publica una conversación entre distintos actores de la cultura y del psicoanálisis. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Carolina, y bueno, y comenzamos con una pregunta. Contanos un poco cómo ha nacido esta publicación, ¿sí? Bien, te cuento. Una aventura por la literatura infantil es nuestra segunda publicación y a la vez es la primera de una serie que se llama Infancia. Y en el marco de promover la investigación, la difusión, ¿no? Y del psicoanálisis de orientación lacaniana, Alejandra Borla, que crea la fundación, instala esta modalidad, ¿no? De conversación con otros discursos y la época. Esto en transferencia con Germán García. Este es uno de los puntos que tiene que ver con la modalidad de trabajo, y el otro es que es consecuencia también de un cártel, ¿no? Que veníamos teniendo hace algunos años con Claudia Castillo, algunos miembros de la fundación, y Claudia Castillo como nuestro más uno. De ahí se procura una conversación en torno a un texto de Vladimir Prop, y donde se invitan a referentes del psicoanálisis como Claudia Castillo, Andrés Justiniano Sierra, que es dibujante, y a Patricia Bustamante, que es específica de la literatura, ¿no? Es docente de la Universidad Nacional de acá de Salta, y que está en la cátedra de literatura infanto-juvenil. Esto era de una conversación, pasó a un libro que nos prologa también alguien de la literatura, que es Sergio Frugoni, y donde además tiene un bonus track de una psicoanalista, una practicante del psicoanálisis, que es Antonella Sorrentino. Sí. Bueno, hay varias cosas interesantes en el libro. Una de ellas es poner sobre la mesa la cuestión de si existe una literatura específicamente para niños, la literatura infantil, o no, ¿no? Si hay diferencia entre hablarle a un niño, pensar en un lector niño que en un lector adulto o adolescente. Pero más allá de eso, también lo que está detrás de esto es pensar la intencionalidad con la que tiene un autor adulto que le escribe a un niño, ¿no? Entonces, me parece que ese tema que es el hilo conductor de toda la conversación me ha parecido súper interesante. Sí, se trabaja, bueno, cuál es la especificidad de la literatura infanto-juvenil, se conversa, y a la vez es como una suerte de ir construyendo, porque se va ubicando quién es el receptor, y en las distintas épocas, ¿no? Ese receptor va a ir modificando, ¿no? El valor que tiene el niño en lo social. Sin embargo, lo que va a marcar Patricia Bustamante es la especificidad, la complejidad de la literatura en cuanto tal, más allá del receptor. Sin embargo, ¿no? Lo que se escribe va a estar sostenido sobre esto. Y hay varios ejemplos en cómo se van modificando los cuentos clásicos, por un lado, y
Vos decías, se le habla igual a un niño, igual que a un adulto, y ahí creo que es interesante el punto en el que el niño no deja de escuchar, hable como si no, ¿no? Y es el punto de la, podremos decir, lectura o literatura montada, en quien presta la voz para eso, que va a permitir de alguna manera que el niño tome de los libros algo que tiene que ver con la lengua materna, pero a la vez no es lo mismo de su lengua común. Las modalizaciones, los términos, ¿no? Eso va a permitir, tomando la literatura, va a permitir que el niño haga esta distancia, ¿no?, entre lo que es la lengua materna y una cierta extimidad, aunque se le hable en el mismo idioma. Patricia es muy clara cuando dice, la literatura no es algo para, ¿no? Pero nos podemos servir de ese medidor que es la voz, ¿no?, como un elemento que es estructurante y estructural en la Constitución. El ejemplo que hay ahí en ese sentido, respecto a esto que estás diciendo, me parece precioso porque es muy gráfico, ¿no? Cuando creo que es ella, la profesora de letras, la que comenta que a una niña adoptada los padres preocupados por esa situación le compran muchos libros vinculados a la adopción, sin embargo la niña no lo elige como uno de los libros preferidos, ¿no?, con una cierta predilección. Más bien se queda con la historia de Tarzán, ¿no? Y que dice mucho más, porque también Tarzán aparece como un personaje adoptado, ¿no?, por los monos, y esa elección de parte del niño ya escapa a la decisión del adulto, ¿no? Entonces también es lo que nosotros desde el psicoanálisis podemos localizar y decir la importancia que tiene el poder discrecional del oyente, ¿no? Hay una entrega del lado del adulto, pero quien termina decidiendo el sentido es el receptor, que en este caso lo pensamos en el niño, ¿no?, en ese lugar. Exacto. Y otra cuestión que me parece sumamente importante es la inclusión de un dibujante en el panel del conversatorio. Exacto. Exacto, el dibujo tiene una función importante porque estamos impregnados de imagen, de hecho también se trabaja, se conversa sobre el valor de la imagen hoy en la literatura. Primero entra por los ojos, ¿no?, para el niño y para el adulto, y eso a veces empuja a la lectura. Me parece interesante lo que marcabas, lo del poder discrecional del oyente, porque entra por los ojos, alguien puede tener o no tener una intencionalidad, puede ser o no una propuesta boba de lectura. Sin embargo, en este caso, el niño hace otra cosa con lo que escucha o lo que lee. Y me parece interesante comentarte que bueno, la literatura infantil la escriben los adultos. Nosotros, acá en Salta hay una editorial que se llama La Aranza Azul, que ha publicado cuentos clásicos versionados por los libros, versionados por los niños, ¿no? Y qué interesante eso. Y las cosas que se leen son realmente interesantes y desopilantes, ¿no? Cuentos que tienen años, con una estructura, y lees lo que escribe un niño de determinada edad, y realmente ahí te encontrás con esto de lo desopilante, ¿no? Y bueno, parte... eso también me da pie a comentar ligeramente este espacio transicional, digamos, que se arma entre el gran otro con el niño, ¿no? Porque si bien hay una palabra entregada de parte de este gran otro, ¿no?, del que se ocupa de donarle significantes
esa forma de apropiación y después hacer una narración propia, ¿no? Bueno, creo que es lo que también uno puede decir, bueno, es el producto propio, el uso que puede hacer el niño de eso, ¿no? Que no es un uso convencional, no es el uso que le dan los otros, sino apropiarse ya implica que tiene algo de su singularidad que está impreso. ¿Sí? Y tiene un modo de apropiarse del lenguaje. Me parece que la serie Infancia se abre con esto, con una aventura por la literatura infantil, y el libro que le va a seguir a esta serie va a ser sobre el autismo. También otra forma de hacer uso del lenguaje. Bien. Bueno, tema de total actualidad, ¿no? Porque sabemos de los diagnósticos y sabemos también de cuánto el autismo ahora, en los últimos tiempos, ha cobrado una relevancia importantísima en la clínica, ¿no? Y en la investigación de los analistas. Así es. Bueno, la verdad que el libro es una pequeña joyita, muy recomendable para la lectura y para que también abra otros espacios de conversación y de diálogo del psicoanálisis con la cultura. Así que te agradezco muchísimo este espacio en la 16ª edición de Parletre. Y esperamos que, bueno, quienes estén viendo y escuchando este encuentro, que traten de buscarlo el libro y de leerlo. ¿Sí? Muchas gracias, Carolina. Hasta la próxima. Hasta la próxima.